26 a favor y 28 en contra. Ese es el conteo en este minuto en la mesa 282. Aquí en este local estuvimos viendo cómo votó la gente y, bueno, claramente más cerca de un 50 y un poco más por ciento del padrón de 12.658 electores habría votado en esta elección en el día de hoy. Escuchemos. A favor. En contra. A favor. En contra. En contra. A favor. Voto en blanco. Con ese ya son 3 los votos en blanco en la mesa 282 del Carmela Carvajal. Marco, Claudio, de lo que estamos viendo, son el primer puñado de votos, así hay que decirlo honestamente, pero, por ejemplo, en Providencia se nota una pelea muchísimo más estrecha de lo que veíamos en Maipú o en Puente Alto. ¿Eso nos puede decir algo, Marco? Ganó el rechazo en Providencia, ¿no? El 22. Sí, claro. Y por lo tanto, debiéramos tener un comportamiento también parecido, ¿no? A favor más grande que en otras comunas. Exactamente. Ya. Podría haber un mayor porcentaje de la favor en esta comuna, ¿no? Sí, ¿eso tendrá que ver algo también con los presidenciables, con figuras como Evelyn Matei, por ejemplo, que tenga hay una mayor influencia sobre su comuna? Sí, de todas maneras. O sea, estas son comunas en las cuales los liderazgos de alcance nacional, partiendo por la alcaldesa de la comuna, ciertamente tienen presencia en ella. Ahora, yo diría, sabiendo que esto es muy preliminar, yo diría que esos números que se ven en Providencia no son auspiciosos para la favor justamente por lo que dice Marco. Esta es una comuna en la cual ganó el rechazo, de modo tal que si la clave de la elección tiene que ver con ese eventual trasvasije de voto, aquí debiera estar ganando la favor y no está ocurriendo. Incluso en la mesa peleada estar en contra arriba por poco. Es muy preliminar, ¿cierto? Pero uno esperaría un resultado un poco más favorable, a favor, valga la redundancia, si es que se fuera a repetir la tendencia. ¿Marco? Sí, efectivamente creo que pueden haber influido los liderazgos, pero a diferencia de otros plebiscitos, el problema que tuvimos con este plebiscito es que precisamente no hubo traductores, no hubo grandes líderes que pudieran dar vuelta a esto, ¿no? Me estaba pensando, por ejemplo, en el plebiscito colombiano del 2016, ¿no? Cuando todas las encuestas daban que iba a ganar el sí, claro. Y fue el expresidente Álvaro Uribe. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Álvaro Uribe, pero él logró dar vuelta precisamente porque estos tipos de plebiscitos que son conceptuales necesitan traductores, necesitan intérpretes. Y eso, un líder. Eso no los tuvimos ahora, porque ni el presidente Boric ni José Antonio Kast tampoco tuvieron el rol que uno hubiese esperado. Pero apareció Matei, apareció la expresidenta Bachelet. Pero José Antonio Kast trató de llegar con el mensaje, o sea, por lo menos en videos de WhatsApp, no logró entonces mostrarse como una cara de la favor. No logró jugar el rol de traductor, de intérprete, ¿no? Él apostó por la polarización, apostó por endosarle al gobierno el costo, pero no jugó el rol que veíamos en el caso, por ejemplo, colombiano del 2016, Álvaro Uribe. De hecho, si estos números se consolidan, una de las preguntas que va a surgir en ese mundo político seguramente es hasta qué punto les pasó la cuenta, como se dice coloquialmente, el haber transitado de una crítica radical al proceso, a la legitimidad del proceso, ni siquiera a los contenidos, transitar desde ahí a intentar encabezar la campaña por la favor, digamos. Va a ser una pregunta inevitable. Vamos al Estadio Nacional, ahí está José Ignacio Atenas. ¿Cómo está el conteo ahí en el principal centro de votación, cierto, que ha vuelto en este plebiscito en la mesa? Creo que la 83, a ver, debería ser la 483. 483. En contra. En contra. Ahí está, mesa 483.
Estadio Nacional, 43 para el en contra, 33 para el a favor. A favor. A favor. Estamos en la mesa 483 del Estadio Nacional con el en contra. En contra. 44 votos, mientras el a favor tiene 30. A favor. Escuchemos. A favor. En contra. En contra. En contra. En contra. A favor. A favor. Son las primeras mesas, son los primeros votos, pero todavía no nos ha Contra. tocado una. Hemos estado en el Estadio Nacional, en Puente Alto, en Maipú. No hemos visto todavía una donde el a favor vaya adelante, aunque sea por poco. En términos generales, en estas comunas, el en contra ha ido adelante. Entendemos que son los primeros Contra. votos, que es una cosa muy estrecha, y que son un puñado de mesas las que hemos estado revisando. A Pero favor. ni en nuestro consolidado, ni en las comunas que hemos visitado, todavía nos aparece una mesa donde el a favor esté sobre el en contra. Tal vez En esto muy inicial, ¿ah? Por supuesto, tal vez eso cambie si viajamos a Temuco, en la Araucanía, que es Veamos. la región probablemente más fuerte, o debiera ser la más fuerte, del a favor. Veamos. A favor. Ahí está Ricardo Campos. Ricardo Campos. Ricardo. A ver si Ricardo. nos sorprende Ricardo. Temuco, Sí. mesa 115. Estamos viendo, escuchemos. Ahí está, la mesa 115, Liceo Pablo Neruda de Temuco, a favor 28, en contra 34. Tampoco sea, es recién inicial, son 62 votos, pero escuchemos. Imagen en vivo, Liceo Pablo Neruda de Temuco, mesa 115. En contra. Está muy reñido, muy peleado aquí, si se fijan. A favor. Mira, mostremos la pizarra, Pedro, voy a parar la cámara en vivo. A favor. Ya, esta es una región donde efectivamente podría haber empezado a aparecer una tendencia más fuerte de la favor, por las razones descritas antes, ¿no? Por los resultados de procesos anteriores, por el tema de la seguridad. Pero este también, Iván, es una región que puede confirmar esta idea de que es una definición política confusa, porque probablemente muchos de esos votos a favor sea gente de derecha que no quiere cambiar la Constitución y quiere quedarse con la Constitución del 80. En contra, vota En contra, exactamente. Lo que está a la derecha de la derecha. Claro, Así, el claro. ala del senador Rojo Edwards. A la derecha de la derecha. Exacto. Quieren quedarse con la Constitución del 80, probablemente son parte del 1.600.000 que votó en el plebiscito de entrada del 2020 por mantener la Constitución. Recuerden ustedes que hubo un 20% de personas que El en esa 80-20. oportunidad... El 80-20, 1.600.000 personas. Un grupo importante a lo mejor no quiere una nueva Constitución, sino que la del 80. Y de hecho yo agregaría que si es que se consolidan números de esa índole en esa región, no necesariamente son los votantes de la derecha, sino que votantes de la centro derecha, votantes de la derecha que conocemos habitualmente, porque uno de los análisis que se va a instalar, me parece a mí, si es que estos números se consolidan, es hasta qué punto se produjo una desconexión entre el votante de derecha y la opción que promovieron sus fuerzas políticas, porque, digamos, esos números son propios de una región en la cual es razonable suponer que pese a estos resultados, en la próxima municipal, la centroderecha y la derecha deberían tener un buen resultado, digamos.
Entonces, una de las tantas preguntas que se va a instalar, me parece a mí, es si se desconectaron una vez más las bases, los votantes de los liderazgos de los partidos. Si no tuvo demasiado protagonismo en esto republicanos, que al final está más a la derecha que ese votante de centro derecha que a lo mejor ve que no quiere algo tan extremo o tan estampado con los republicanos. Esa sería una reflexión de índole, digamos, ideológica, pero también está la posibilidad que sea lo que dice Marco, que es simplemente una fatiga con el proceso, no querer seguir hablando del tema. Volvamos a otra comuna dentro de la región metropolitana, La Florida. Juan Carlos Alarcón, tomamos el pulso. Mesa 230, Gimnasio Municipal de La Florida, ya tienen el contador en su pantalla. En contra. En contra. En contra. Ahí aparece, Mesa 230, Gimnasio Municipal, Comuna de La Florida, 30 para la favor, 48 en contra. favor. Y a la izquierda, nuestro consolidado de TVN con ya más de 4.000 votos, 39% para la favor, 40 ahora, 61,65 para el en contra. Casi 20 puntos de Iván, diferencia. cerca del 90% la participación acá. A favor. Mira. Sí. A favor. Ahí tienen el conteo entonces, a favor 34, en contra 49, lo siguen también por nuestro conteo en nuestra pantalla. Escuchemos un poquitito más. En contra. En contra. En contra. A favor. En contra. Ven nuestro conteo en la pantalla. Aquí se cerraron un poquitito más tarde las mesas porque el delegado se pasó un poquitito de las 6, una suerte de polémica también porque muchas mesas querían cerrar, entonces ellos decían que correspondía a las 6, pero bueno, se saldó, pero por eso aquí en La Florida, en este local, se empezó a contar un poquitito más tarde, también con nuestros consolidados que ustedes ven ahí en pantalla. Juan Carlos, a favor. Y en nuestra pantalla, Juan Carlos, aparece ahí que en un ratito más, en cualquier momento, ya vamos a tener el primer cómputo oficial del CERVEL. Y aquí en pantalla va a aparecer un golpe de música y vamos a tener de inmediato la actualización de datos. Fuera de toda duda, con una gráfica grande. Amarilla. Amarilla con letras negras. Cuando usted vea eso en su pantalla, ahí alerta de resultados oficiales. Pero todavía no nos aparece ninguna mesa. Ojo, y no hemos ya cambiado de región, hemos visto comuna. A lo mejor habría que ir a buscar a comuna específico, pero de momento no nos aparecen mesas donde la favor esté por sobre el en contra. Y eso va a hablar de un resultado difícil de leer al final del día. Va a ser difícil saber quién en propiedad puede acelerar, quién en propiedad tiene que dar explicaciones. Claro. Vamos a ver. ¿Qué tan importante? Se lo preguntamos a nuestro analista. La Florida, lo que estamos viendo, era una de las 5 comunas de la provincia de Santiago que mostrábamos como esas comunas donde a las que había que ponerle el ojo, Marco. Sí, y aquí perdió el entonces apruebo, ¿no es cierto?, en septiembre, por poquito. Son de estas comunas donde se perdió por medio punto, por un punto. Pero aquí estaba el alcalde Carter, ¿no?, que hizo todo un intento de convertir este plebiscito en una evaluación sobre el gobierno, en los temas de seguridad. Recordemos que hizo noticias, ganó espacio en las encuestas, pero pareciera ser que la Florida, por lo que estamos viendo hasta ahora, puede volver a lo que ha sido un poco el comportamiento electoral. Claro, exactamente, más bien a esa... Una comuna más de centro. Así es. Incluso más holgado. La DC tenía incluso más holgado, si tú ves los números, más holgados. 38-65. Bueno, eso va a ser una pregunta, si es que, de nuevo, estos son resultados todavía muy preliminares. Siempre es importante recordarlo, tanto el consolidado que tenemos al lado cierto derecho como el conteo de cada una de las mesas. Pero si esta fuera la tendencia, ¿qué explicación darán quienes decían que esto era un plebiscito para el gobierno? Bueno, es que justamente esa narrativa y su eventual réplica van a depender mucho de si lo que va asomando como un triunfo del en contra se da como hasta ahora se vislumbra parejo en las distintas regiones del país. Porque me parece que un resultado de ese tipo va a dificultar que haya personas que se logren apropiar el triunfo de modo persuasivo. O sea, lo digo de otro modo. Entre las explicaciones que van a surgir respecto a por qué ganaría el en contra si se consolida lo que estamos viendo, una posible explicación va a ser la que intuyo yo a intentar instalar el oficialismo del tipo ahora se cometieron los mismos errores que el año pasado, pero al revés. Claro. Pero hay otras dos explicaciones alternativas.
que creo que un resultado parejo del en contra a nivel nacional también le da cierta plausibilidad. Una explicación alternativa es decir, mira, acá influyó mucho la fatiga constitucional. Y para muchos, el en contra fue la proyección del rechazo, porque la gente no quiere saber nada de la Constitución. Claro. Y la otra explicación posible, que es convergente con la anterior, es que esto es un rechazo al sistema político en su conjunto. Y la gracia de esas dos explicaciones, aunque son muy trágicas, muy malas noticias para el país, es que le dificultan a un sector político apropiarse de este resultado. Sí, y lo complejo es que después de 4 años nos hayamos dado la vuelta completa en 360 grados para tener 2 procesos de plebiscitos constitucionales con ninguna respuesta positiva y las demandas iniciales, salud, educación y pensiones, siguen estando, en términos generales, en el mismo punto de partida de esto. Y uno podría decir, habiendo pasado 4 años, están peor, porque no ha habido respuesta 4 años después. De hecho, yo agregaría, aunque espero equivocarme, esto no es mi deseo, más bien al contrario, que un escenario de este tipo solo vuelve aún más favorable el panorama político para aquellos liderazgos que intenten enrostrarle, a comillas, la casta, su fracaso. Ya. Y nosotros sabemos... Su fantasma de Milei, dice. Porque acá es toda la clase política la que fracasa finalmente, ¿no? Claro. O sea, no se logra llegar a acuerdos después de 4 años y de 2 procesos constitucionales. Entonces, por más que a lo mejor hay un sector que apoyaba el a favor y otro el en contra, yo también he leído por parte de los analistas, es el en contra un fracaso de nuestra salida institucional a una crisis. Efectivamente. Yo agregaría también que podría leerse una demanda de consenso de parte de la ciudadanía, ¿no? También, de alguna forma, la gente está diciendo, bueno, queremos que se pongan de acuerdo, ¿no? No lo hicieron en el proceso anterior y los castigamos, no lo hicieron ahora tampoco, y es que estamos aburridos de que no hagan lo posible por buscar un entendimiento. O sea, tú dices en grueso, no lo hizo la lista del pueblo y no lo hicieron los republicanos, así como ponerlo bien en ni la izquierda de septiembre ni la derecha de ahora, ¿no es cierto?, logró generar estos acuerdos. Recordemos que en el plebiscito del año 89, todos aquí eran muy jóvenes, yo lo único que me acuerdo del 89. Compartimos recuerdos. Bueno, el ministro Cáceres de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, logró consensuar con la oposición, la concertación entonces, la reforma, las 59 reformas. Y ese plebiscito se ganó con el 85%. Sí, claro. ¿no? O sea, cuando hay voluntad de llegar a un entendimiento, la gente lo premia. Y lo que vimos en septiembre, lo que podríamos, no sabemos, estar viendo ahora, da cuenta un poco también de esa incapacidad de generar entendimiento y acuerdos. Ahora, al mismo tiempo, la derecha, que critica el proceso desde la derecha de republicano, va a decir otra cosa, y es que el error fue el solo hecho de iniciar este nuevo proceso. Claro. Y entonces, yo creo que una dificultad que vamos a tener de leer y procesar un resultado de este tipo, si se consolida, insisto, es que también van a haber quienes van a decir, oye, si acá la gente no quería saber nada de la Constitución y tú, en vez de capitalizar el rechazo, perseveraste con intentarlo. Y eso va a volver aún más difícil la lectura. Bueno, como siempre, los resultados tienen una cantidad de interpretaciones, ¿cierto? Todos pueden salir ganando, todos pueden salir perdiendo. Volvamos a Puente Alto con Josefa Bustos. ¿Cómo está el conteo en la mesa? 116, Colegio Alicante del Sol, ahí aparece en pantalla. Connie. Sí. Mesa 116 y según el conteo a esta hora a favor 81 votos y en contra 103. Es de las pocas mesas donde hay una diferencia que no es tan grande entre las dos alternativas. Escuchen. ¿Ahí? En contra. Nulo, ese era nulo. Oye, y cómputo oficial del CERVEL en cualquier minuto, ¿ah? En cualquier minuto. Atención con eso. A favor. En contra. A favor. Tomás, ¿estamos pinchados? A favor. A favor. En contra. A favor. A favor. A favor. En contra. En contra. En contra. A favor. En contra. En contra. En instantes el primer cómputo del CERVEL. Hay que recordar que este primer cómputo va a estar en gran parte voto en el extranjero, o sea, va a estar influido.
Hay que tener ese criterio, ese factor ahí cuando leamos el resultado. Ya sabemos que el a favor ha tenido mejor, el en contra, digo, ha tenido mejor desempeño que el a favor. Exactamente, ya lo vimos, eso en algunos, cuando fuimos recorriendo, ¿cierto?, los resultados en el extranjero. Probablemente entonces este primer resultado va a estar influenciado y por lo tanto la balanza va a estar más cargada aún por el en contra. Claro. Como lo fue con el apruebo. El apruebo también tuvo un buen desempeño en el extranjero. Partió dando una falsa expectativa de que el apruebo tuviera un mejor desempeño. Digamos, después eso se revirtió cuando empezó, obviamente, a generarse el conteo nacional, que es mucho mayor al universo del conteo. Pero ahí esa vez se revirtió rápidamente, ¿de acuerdo? Muy rápido, sí. Ya con el segundo cómputo del con el CERVEL. 5% ya consolidado hubo tendencia de inmediato. Y porque pasaba algo que aquí no hemos visto, y es que en paralelo a esos cómputos oficiales, los conteos a boca de urna que nosotros revisábamos daban triunfos del rechazo en todos lados. Se notaba una holgura del rechazo que ahora se está viendo más hacia el en contra. Claro, es que lo mismo que estamos viendo ahora, Claudio, o sea, nos hemos paseado, insisto, por comunas, por regiones distintas y todavía no aparecen mesas donde la favor vaya adelante, aunque sea por poco, pero vaya adelante. Se lo digo porque claro, el CERVEL va a liberar los datos ahora mismo y probablemente va a tener este elemento que tú dices, Constanza, de una mayor preponderancia del voto en el extranjero y que vaya a hacer que la diferencia sea quizás más holgada de lo que usted está viendo en pantalla. Pero tampoco va a ser una tendencia inversa de lo que ya conocemos. Esto marca preferencia, ¿verdad? Sí. Ahora, los primeros volúmenes de voto dan cuenta, claro, naturalmente de muy poca cantidad, menos del 0,5, en torno al 0,02%. Y de hecho están apareciendo aquí los primeros resultados, ya los vamos a dar en unos instantes. Ya. Tenemos... No, es siempre menos, es como el 0,40, es menos del 0,5%. El primero siempre es menos de medio punto porcentual. Y donde la mayor cantidad, así, el mayor peso se lo lleva el voto en el extranjero. O sea, algo así como... Sí, porque son mesas que ya están cerradas desde temprano, donde el proceso se inició muy rápidamente y donde ese peso del voto va a ser muy importante. Pero, por ejemplo, acá, Alicante del Sol, que es lo que estamos escuchando, incluso ahí hay una diferencia que es menos holgada que en otro, pero tiene fácil 20 votos de diferencia. 94 a favor, 118 en contra. Probablemente los conteos del CERVEL se vayan a ir sucediendo rápidamente en todo caso, porque es muy rápido, se va acumulando muy rápidamente. Una vez que empiezan, partimos con el primer informe que es de muy poco porcentaje, con mucha sobrerepresentación del exterior, pero después rápidamente se va equilibrando y ya vamos teniendo datos que son mucho más fidedignos y que se condicen más con lo que pase hasta el final. De una tendencia. Tiempo, tipo 7:15, nosotros deberíamos estar recibiendo ya volúmenes de votación muy grandes. Andrés Tagle lo decía en la semana, más o menos a las 7 de la tarde, 7:15, 7:30, uno debería tener ya la película clara, así para hacerlo bien sintético. Nuevos resultados. Ahí está lo que le habíamos anticipado, ¿ah? Cae la primera información ya oficial del servicio electoral. Cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos, hace 40 minutos que empezó el cierre de mesas y tenemos los primeros resultados oficiales del CERVEL y que aparecen en nuestra pantalla. Dice lo siguiente, primero póngale atención al volumen de votos. Decíamos, menos del 0,5%. Ya, tiene 0,43 votos. Eso representan 18.244 votos que se desglosan de la siguiente manera. Por el a favor, 27,30% de los votos, es decir, 4.980 votos. Y por el en contra, un amplio 72,7%. Naturalmente, y vamos a volver a insistir en este punto, esto es, en términos de lo que hemos estado viendo con las mesas, el mismo resultado. El en contra se impone por el a favor. La diferencia tan grande probablemente, Constanza, la explique la incidencia del voto extranjero, que en esta pequeña muestra tiene un volumen mayor. Ya, de hecho, si es que uno lo desglosa en la página del CERVEL, se puede apreciar esa advertencia que dice, por ejemplo, la votación nacional en este resultado es apenas un 0,01%. Y la mayor parte de este resultado lo representa el voto en el extranjero, que representa más o menos correspondiente al 49,71%. También, además de voto en el extranjero, también hay algunas regiones incorporadas con los resultados preliminares. No es solo voto en el extranjero, entiendo que... No. Digo,
Es poquito lo que es voto nacional, pero la mayor parte es todavía voto en el extranjero. Es que más el número todavía. De este resultado son 4 mesas a nivel nacional. 4 mesas a nivel nacional y en el extranjero 170. 170, ahí está la sobrerepresentación. Esa es la explicación. Ahora, claro, lo que pasa habitualmente es que ya en el segundo conteo del CERVEL vamos a estar en el orden del 5% de las mesas y si eso marca una tendencia clara, habitualmente se tiende después a consolidar a medida que aumentan dichos conteos. Y de lo que sabemos del extranjero es que el 72% está por el en contra y el 27% por el a favor. Esa es la votación más o menos que tendría el voto en el extranjero. Que es básicamente lo mismo que tira este Es muy parecido a esto. Entonces, por eso uno puede concluir que aquí hay muy poca incidencia de la votación nacional y la mayor parte Mira, Connie. Veamos. Mira, a ver cómo se distribuye lo que tú estabas explicando recién con esto que ha entregado el CERVEL, que vamos a insistir, es el 0,43%, es menos de medio punto porcentual, pero claramente aquí hay un voto, este es el voto en el extranjero, para que usted lo vea. Por el a favor, 27,07% y el en contra, 72,93%. Si lo comparamos, es muy parecido este resultado a lo que acabamos de ver en el primer cómputo a nivel nacional. Correcto. Por eso es fácilmente atribuible al voto en el extranjero este resultado nacional. Connie, y en el plebiscito pasado, el 60% de voto en extranjero estuvo por el apruebo y solo casi el 40% por el rechazo. O sea, estamos más o menos en una proporción relativamente parecida, ¿no? Parecida, pero igual, si es el 72,93 versus el 60 y tanto, el 60, que es cierto que obtuvo el apruebo, significa que aquí hay más gente que cruzó la línea, que se pasó de un lado a otro. Ya, esto es una votación que no nos muestra... El resultado es el mismo, la tendencia es distinta, porque evidentemente el peso es más importante, pero esto uno podría pensar, Marco, que evidentemente va a ser una elección de difícil lectura final. Claro, porque, como decía yo, hay mucho desorden en los dos sectores, ¿no? Y en donde hay en el en contra gente de derecha, ¿no? Recordemos que el Rojo Edward, ya decíamos, Teresa Marinovich, en fin, otros rostros que uno podía asociar a ese mundo están en esa opción y por lo tanto ellos se van a querer adjudicar lo que sea posible de adjudicar, que no sabemos cuánto será todavía, porque si es que se impone la en contra podría haber ese ejercicio, ¿no? De todas maneras... En un ejemplo, podría estar celebrando el en contra desde Rojo Edwards hasta el alcalde Jadwe, por ejemplo. Así es. Pero probablemente con mayor tono de celebración esa derecha, la derecha de republicano, porque imaginemos que si el resultado final termina siendo con los porcentajes que estamos conociendo hasta ahora,